Así que para mí, sinceramente, es un gusto poder estar aquí entre vosotros y poder tener el privilegio de poder compartir un poquito de lo que es la palabra del Señor y aquello que en un momento determinado mi corazón también fue lleno por esta palabra que hoy quiero poner en sus corazones. La verdad que, ¿no? Uno no nació en la iglesia. Mis padres eran cristianos de tiempo, evangélicos, pero sinceramente yo pasaba olímpicamente de Dios. Nosotros somos una familia de 7 hermanos, 7 hijos, 6 varones y una niña, de la cual ahí está mi cuñado, ¿no? Y hoy usted tiene aquí arriba, pues la ovejita, por decirlo, descarriada, ¿no? De todos ellos, un poquito el más complicado fui yo. Y mis padres me tuvieron mucha paciencia, mucho amor. Le hablo de llegar casi rozando comas etílicos al hogar, mis padres cristianos y ellos cuidarme. Al otro día estar ahí, bueno, primeramente la noche, pasarla mal conmigo, metido en la ducha, intentando reanimarme algunas veces. Llegaba de esa forma a la casa. Yo sé que ahora que yo he conocido a Jesús, el sufrimiento por el cual ellos pasaron, porque tampoco era adolescente, pero avanzadito, ¿no? Jovencito, y me movía en lugares no muy adecuados y con gente que no era tampoco muy adecuada y tocando cosas que no debe de tocar. Algunas veces uno toca cosas que dañan y dañan no solamente la vida de uno, sino de su entorno también, ¿no? Y la verdad que en medio de todo esto, pues yo creo que mis padres estaban ahí orando y pidiéndole al Señor. Y un día me invitaron, era el bautismo de Lolo, de mi hermana Sensi, de Inma, mi otra cuñada. Ellos se bautizaban y me invitaron y bueno, yo voy a ir, voy a estar con ellos. Y la verdad que es de ese día fue algo tan especial, la presencia de Dios en mi corazón. Yo dije, wow, esto fue algo tan maravilloso lo que yo percibí en ese lugar, que algo comenzó a despertarse dentro de mí. Y comencé ya, iban a mi casa, visitaban allí con mis padres, porque ellos eran cristianos. Y hablaban de Jesús y uno ponía un poquito la oreja, ¿no? A ver qué decían de Jesús. Y cada vez un poquito más así. Yo seguía, ¿no? En todo lo que es mis cositas, salía, entraba, fumaba, consumía esto, aquello. Pero había algo que me estaba llenando de alguna forma. Sentía como un apetito por Dios, no sé cómo, pero algo. Y la verdad que en una de las reuniones que también fui, yo llevaba paquete de tabaco, mechero, todo, ¿no? Y fui al culto ese ahí, esa reunión. Y en medio de esa reunión ahí se estaban ministrando, se estaban orando. Y Dios me tocó el corazón de una manera cuando dijo, hasta aquí. Y en ese lugar yo pude tener una visitación maravillosa de Dios, donde mi corazón realmente fue libre. Y hablando en una reunión, yo salí a la calle, arrojé el tabaco, todo el mechero, llegué a casa, todo lo que tenía allí, que no era bueno, lo tiré en bolsas de basura, rompí, desasí todo, lo tiré y lo saqué a la basura. Y me puse a orar y el Espíritu Santo me visitó en mi casa. Y fue lleno de su presencia. En un cuartito, de rodillas, en un sofá que tenía pequeñito en ese dormitorio, no se me olvida nunca, porque he tenido tantos y tantos y tantos momentos en ese sofá. Pero ahí fue marcada realmente mi vida con el sello de su presencia. Jamás a partir de ahí necesité nada más. Solamente Él
Y Él comenzó a hacer una obra que perdura hasta el día de hoy. Y doy gracias al Señor porque fue algo, yo sé que con todos no es igual, pero conmigo fue algo de así. No necesitaba tomar nada. No sentía atracción por nada. Y fue así, libre de todo. No necesité más nada. Solamente lo que me apetecía era estar con Él. Parece algo surrealista, un chico joven, esa edad, pero esa es la obra que Dios hace y marca un antes y un después. Y yo quiero hablarle un poquito de la obra, de alguna forma, que Dios hace y que todo comienzo está marcado por el Espíritu Santo. Todo comienzo. Por su presencia, porque en el Padre se origina un plan, el plan de salvación. Jesucristo viene y ejecuta ese plan, pero Él nos deja el administrador de nuestra salvación aquí, para ayudarnos, para guiarnos, para encaminarnos, para que podamos ser eficaces en esta tarea que Él nos ha encomendado. Yo quiero que usted me acompañe en el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 2. Esto es algo que todos conocemos muy bien, pero ahí nos habla la palabra y nos muestra ese inicio de lo que luego iba a salir a la luz, podríamos decir, ¿no? Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí, en el comienzo de la creación, vemos cómo el Espíritu Santo, dice, se movía sobre la faz de las aguas. Y el texto en el original lo que da a entender es que se estaba como una gallina cuando está empollando. O sea, es como que el Espíritu estaba gestando lo que luego iba a salir a la luz. Luego salía la palabra y por medio de la palabra todo fue hecho. Pero nos damos cuenta que el inicio de la creación tiene la intervención del Espíritu de Dios, gestando la vida que luego se manifestaría. Amén. Si nosotros vamos a lo que es la gestación de Jesús, pues nosotros encontramos en el libro de Lucas, en el versículo 1, versículo 26 en adelante. Nosotros podemos ver ahí, y todos conocemos también muy bien todo esto, pero como dice, desde aquí voy a intentar leer hasta allí, ¿no? Dice, el sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret. Y una virgen desposada con de un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Dice, entrando el ángel donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondió el ángel, le dijo, ¿qué pone ahí? El Espíritu Santo vendrá sobre ti
y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Qué maravilla de palabra, ¿verdad? Qué tremendo. He aquí, tu parienta Elizabeth, ella también ha concedido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban la estéril. Porque nada hay imposible para Dios. Ahora nosotros nos damos cuenta de que el comienzo de la creación pues tiene esa intervención del Espíritu Santo. Pero aquí nos damos cuenta de cómo Jesús, su nacimiento, está marcado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vendrá y te cubrirá con su sombra. Él vendrá sobre ti y dentro de ti, María, se gestará ese ser maravilloso que tendrá un nombre sobre todo nombre. Ese Jesucristo, marcado su tiempo, su momento de nacer por el Espíritu Santo, de ser concedido. Después vemos nosotros como Jesús también, por un momento, Él está ya grande, cuando va a comenzar su ministerio, en el Jordán se bautiza y dice que en forma corporal como de paloma descendió el Espíritu. Le había dicho Dios a Juan, sobre el que tú veas que se posa, ese es el que bautiza también con Espíritu Santo y fuego. Pero ese era el Cristo y fue marcado y todos conocemos cómo el Espíritu lo llevó al desierto y ahí enfrentó todo, la tentación, su cuerpo, su alma y su espíritu, en todo su ser. En el desierto él fue tentado. Ahora vemos el comienzo de Cristo marcado por la presencia del Espíritu Santo. En el libro de Hechos nosotros encontramos cómo dice, y cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y liberando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. El sello del Espíritu, la marca para los tiempos que se necesitaba la gloria de Dios en medio de un mundo que había puesto su mirada en todas las cosas a las que el enemigo, Satanás, había traído, había llevado a la sociedad. Ahí se necesitaba manifestar la gloria de Dios, la presencia de Dios. Y Dios pone su sello para que todo eso pueda ser una realidad. Luego todos conocemos el comienzo de la iglesia en el libro de Hechos, capítulo 2, versículos 1 y 2. Ahí nosotros podemos ver de lo que Jesús ya le había dicho a ellos, que ellos esperaran en ese lugar. Capítulo 2, versículo 1 y 2 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y usted ve y entiende por medio de ese momento cómo ahí se da el inicio de la iglesia. La presencia de Dios entra, y a mí me encanta esto, de repente. Esos de repente de Dios que cambian el rumbo. En este caso 120 personas y tienen el sello. La presencia de Dios se derrama y dice en ese lugar entra ese viento recio y comienzan a hablar en otras lenguas y comienzan a manifestar cosas tremendas. Un Pedro que abre su boca y comienza la gente a ver que este Pedro tenía algo que ya no era el Pedro de antes, aunque había caminado con Jesús, había estado con él,
Pero sabemos lo impulsivo de Pedro, ¿no? Que aún hasta el último momento llevaba ahí su espada. Pero Pedro iba a ser totalmente revestido del poder de lo alto. La presencia de Dios venía sobre un grupo de personas que estaban en obediencia a lo que Jesús le había dicho. Estaban juntos, unánimes. Y ahí vino esa visitación del Espíritu Santo para cada una de sus vidas. O sea, nosotros nos damos cuenta de que todo comienzo Dios lo sella. Lo sella. Porque para que se dé lo de Dios se necesita Dios, ¿o no? A veces nosotros queremos ver lo de Dios, pero con nuestras fuerzas, con nuestras capacidades. Y muchos tienen fuerza y muchas capacidades. Pero el hombre a veces trabaja, pero si no está Dios que edifica, estamos haciendo la obra en vano, ¿no? Necesitamos la intervención de Dios, ¿verdad? Pero necesitamos, como aquí, la intervención de Dios para este comienzo de la iglesia. Pero yo creo que nosotros necesitamos la intervención de Dios para que nuestra vida pueda tener un comienzo, algo diferente a lo que hemos venido arrastrando a lo largo de nuestra vida. Entonces nosotros podemos ver en 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 12 y 13, cómo la palabra ahí nos muestra algo que ya tiene que ver de alguna manera lo que estaba hablando el apóstol Pablo, la iglesia en Corinto, y dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Nos damos cuenta? No se trata de nuestro conocimiento, de nuestra sabiduría, de nuestra inteligencia, sino que necesitamos esa intervención del Espíritu para que podamos acomodar lo que es lo espiritual con lo espiritual. Y lo espiritual es lo que verdaderamente genera cambios. Es lo que hace que tu vida, mi vida, pueda ser totalmente, y digo totalmente porque es así, diferente. Donde hay una completa renovación del espíritu de nuestra mente. Donde salen unos pensamientos para que entren otra forma nueva de pensar, de vivir, de actuar, de gestionar nuestro día a día. Y esto es maravilloso. Porque venimos de una naturaleza caída. Pero no una naturaleza caída que Dios restaure y arregla y esto no. Es una naturaleza caída que necesita nacer de nuevo por medio del Espíritu Santo. Jesús le va a hablar a Nicodemo porque Nicodemo se queda exhausto, sorprendido de todo lo que Jesús está haciendo. Dice, esto es tremendo. Sabemos que tú has venido de Dios. Porque nadie puede hacer lo que tú estás haciendo si Dios no está con él. ¿Y qué decíamos que habla el libro de Hechos? Fue ungido con Espíritu Santo y con poder, y él anduvo haciendo bienes y liberando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y Dios estar con él era algo visible, palpable. Había algo sobrenatural en la manifestación del día a día de Jesús, que sorprendía a quienes, a los religiosos, a los cuadriculados, a los que piensan de una manera que no es a la manera que Dios quiere. Mucha religión, mucho formalismo, pero no hay presencia. Y nos damos cuenta ahí que este Nicodemo se queda sorprendido y él dice, nadie puede hacer lo que tú haces si no está Dios con él. Entonces Jesús le dice a Nicodemo,
Para poder ver el reino, hay que nacer del agua y del Espíritu. Él le da la información perfecta, porque para esta nueva creación, para este nuevo comienzo, se necesita la presencia del Espíritu Santo. La intervención divina en la vida de un hombre, de una mujer, con muchos defectos, ¿verdad? Con muchos complejos también, con tantas y tantas cosas que necesitamos que sean diferentes. A veces quisiéramos que fuera ya, pero no terminamos de rendir. Y entonces no se da, justamente por no terminar de rendir. Y necesitamos esa obra maravillosa. Corintios, capítulo 6, primera de Corintios, versículo 19, es algo parecido a todo lo que venimos viendo. Pero dice ahí, ¿o ignoras que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois, ¿qué dice ahí? Nosotros somos los que controlamos todo, ¿verdad? Lo que más nos cuesta es vivir bajo su guía. Pero hoy nosotros no somos ya pertenencia nuestra, somos de Él. Necesitamos esa presencia del Espíritu Santo que ha venido no a templos hechos por mano de hombres, sino a su vida, a mi vida. Y es el que hace esa obra maravillosa en medio de cada uno de nosotros. Porque lo que es nacido de carne es carne. Pero lo que es nacido del Espíritu, esto lleva ya el sello de Él. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Usted y yo lo necesitamos como padres. Lo necesitamos como esposos o esposas. Como compañeros en un trabajo. En nuestro día a día, en nuestro diario vivir, en todo lo que nosotros somos. Él obra desde nuestro espíritu, pero afecta nuestra alma y afecta nuestro cuerpo. ¿O no dice la palabra que por medio del Espíritu Santo nuestro cuerpo, alma y espíritu son llenos? Él nos colma con todo su bien por medio de esa presencia del Espíritu. Ahora, nosotros vemos por medio de la palabra de Dios que nosotros somos esa morada de Él y que nosotros hemos sido engendrados por Dios. Mire, en Juan capítulo 1, versículo 12 y 13, dice algo maravilloso. Mas a todos los que le recibieron. ¿Cuántos de aquí lo han recibido? ¿Cuántos de aquí lo han recibido? Amén. Tenga usted temor, dígalo. A los que creen en su nombre, también estamos aquí creyendo en Él. Les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice, los cuales no son, ¿qué dice ahí? Engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino, dice ahí, ni de voluntad de carne, ni de varón, sino de Dios. Somos engendrados por voluntad de Dios. Entonces, si yo necesito lo de Dios, este nuevo comienzo en Él, yo necesito que mi vida sea gestada en Él, engendrada en Él. ¿Cómo se puede dar esto? Piense usted en el embarazo. Usted es mujer, madre posiblemente. En lo oculto es donde se gesta lo que luego va a salir a la luz. No es a la luz, hoy todo el mundo quiere fama, quiere éxito. Aquí que nos aplaudan, reconocimiento de esto, de aquello y lo de tal o de cual. Y todo el mundo quiere aplausos, todo el mundo quiere el estrellato, ¿no? Y más de uno en el estrellato se estrella. Es la realidad. Pero nosotros nos damos cuenta
que es necesario, somos engendrados por Dios. Eso es intimidad. Intimidad. O sea, mi comienzo para una vida de Dios tiene que estar marcada por lo oculto. Aquí venimos, nos reunimos y gloria a Dios. Pero su vida no puede vivir de una reunión como la de hoy o la de otros días. Nosotros necesitamos que lo de Dios se forme. Que el espíritu que estaba incubando ese día, donde estaba sobre la faz de las aguas, engendrando lo que luego iba a salir, que el mundo se maravilla. ¡Wow! Muchos lo dibujan, otros graban, otros la creación. Algo espléndido, maravilloso, glorioso. Todo empezó por una gestación. Así en su vida y en mi vida, lo glorioso de Él se manifestará en la intimidad. Se gesta. Luego va a salir a la luz, ¿no? Dijo Jesús, y tú cuando ores, entra en tu aposento. Cierra tras de ti la puerta. Y tu Padre que está ahí en lo secreto, ahí, luego te recompensará en público. Ahí, en lo secreto. Es donde se forma. Y el bebé dentro del vientre de la mamá comienza a tener un desarrollo. Una semillita, ¿no? Nosotros, imagínense que somos como un lóbulo perdido ahí, que necesita ser fecundado. Y nosotros somos fecundados justamente por la presencia de Dios. Para que lo de Dios comience a formarse en cada uno de nosotros. Y nosotros podamos vivir conforme al plan, al propósito y al programa de Dios. No al nuestro. Porque el nuestro nos lleva al fracaso, a la derrota, a vivir en angustia, en derrota, como dije, a vivir en depresiones. Si hoy hay algo que se vende en las farmacias son los ansiolíticos. Se venden. Tenemos algunas farmacéuticas y farmacéuticos en la iglesia. Y ellos mismos pueden corroborar eso. Es lo que más se vende. No, todo va bien. Una foto que la subo al Facebook, hay que me vean, que muestro lo que como, muestro lo que he visto, muestro lo que qué. No digo que esté mal, lo que digo es que se está mostrando una realidad que no es. Y luego hay un sufrimiento dentro, que ahí adentro no llega nadie, si no es Él. Porque Él no hace la obra externa. Él hace la obra desde adentro. Por eso a usted y a mí nos convierte en ese templo. Para que Él entre ahí y desde adentro comience a formar lo de Dios. Y lo de Dios en nosotros fluirá de tal manera que saltará para vida eterna. Fluirá. No será contenido, será algo que saltará. Es de lo que tú estás gestando en Él, comienza a fluir ahora a través de ti. Es su presencia poniendo en ti lo de Él. Entonces en usted está el amor, está el gozo, está la paz, está la paciencia, está la benignidad, la bondad, la templanza, la mansedumbre. Dice, contra tales cosas no hay ley. Porque es la ley del Espíritu. En la vida son los frutos de lo que primeramente en la intimidad se ha gestado en nosotros. Y Él rompe nuestras cadenas. Nuestras ataduras, nuestras ligaduras son rotas por Él. Él nos ayuda a nosotros en nuestra debilidad. Porque a veces no sabemos ni cómo orar. Pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, ¿verdad? Todos esos textos están aquí, yo no se los estoy nombrando. Digo texto por texto, pero Él es
el que hace esa obra en nosotros, nos ayuda. Él no quiere ser contristado. Dice la palabra, no os contristéis al Espíritu con el cual fuisteis sellados. Hay un sello en usted y en mí que nos identifica. No va en el sistema de este mundo por el sistema, no el espíritu de este mundo. No, el espíritu que proviene de Dios. Su espíritu pone en ti una marca, un sello. Y ese sello es visible y es palpable, porque no es imitación, es realeza. Es Él en nosotros. Si nosotros nos miramos, vemos barro, porque no somos más que eso, pero con un contenido, gloria, presencia, vida, vida que fluye constantemente, una vida que es inagotable, fluye. Un día Dios le va a hablar a Moisés porque Moisés está como cargado, agobiado por muchas situaciones. Y él dice, ay, aquí con el pueblo esto, aquello. Y Dios le dice, Moisés, yo voy a descender y voy a tomar de el espíritu que está en ti y voy a ponerlo en 70 personas. El espíritu que estaba en Moisés y tenía no solamente para Moisés, sino para otros, el Espíritu de Dios. Llega Daniel a un lugar donde había sabios, sátrapas, de todo, pero él tenía un espíritu superior. Gente marcada con el Espíritu Santo, que en medio de un mundo natural mostraba lo sobrenatural de Dios, su gloria, su poder. Pero esa gloria, ese poder comienza en ti y en mí. En el cambio. A veces queremos ver cambios externos sin los internos. No. Empieza desde adentro y fluye como río hacia afuera. Pero empieza adentro. Y se gesta en lo íntimo. Sin intimidad no podemos ser formados. Es ahí. Y yo escribiré en vuestros corazones mi ley, dijo Dios, por medio de su espíritu. Pondré en vosotros un corazón nuevo y un espíritu nuevo en nosotros. Ya fue profetizado, llegó. ¿Cómo puedo hacer? Y voy a usar esto y voy a usar lo otro. No con ejército, no con espada. No son fuerzas carnales. No es usar los métodos del mundo para el cambio, ni tampoco comenzar por medio de seducciones y hacer las cosas manipulando. No, eso no son armas de Dios. Hay armas poderosas en Dios que destruyen fortalezas. Y que están esas armas en usted y en mí por medio de su espíritu. Es necesario que todo este bien de Dios sea gestado en lo íntimo. Todos queremos siempre algo nuevo, algo diferente. A veces nos cansamos de determinadas cosas. A veces incluso nuestra vida se hace una vida religiosa. Y eso no es lo que Dios quiere. Que nosotros terminemos haciéndonos unos religiosos ahí. Y ¿qué dice la palabra hablando? Dice, y serán como árbol plantado junto a las corrientes. Que junto a las corrientes echa sus raíces. ¿Qué son las corrientes sino el mover, el fluir de lo que te nutre, de lo que te lleva a florecer, de lo que te lleva a estar avivado, a estar pleno,
tener esa presencia, porque hay un mover, hay un mover. Este árbol ha sido plantado aquí y hay un mover de las aguas de Dios que fluyen, que me nutren, que me llevan a manifestar lo de Él, porque es lo que estoy recibiendo. Y ahí están las raíces, nadie las ve, pero ahí es donde se nutre. Ahí piense la importancia que tiene para que su vida y mi vida sea diferente. Piense que no se trata de lo externo, que se trata de lo íntimo, de su presencia, y en su presencia se gesta la vida que luego sale a la luz. A mí me dicen allí, uy, Bastián, ¿cómo te pareces a tu padre? El tono de voz, lo físico. Hay un montón de características que me identifican con aquel que es mi papá. Él, junto con mi madre, hicieron esto. Pero esto de afuera puede tener esa apariencia de la carne, de nuestros ancestros, no sé cuántas ahí vinieron, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo y todo esto, ¿no? Y se puede parar, alguno puede decir, uy, te pareces a tu abuelo. Pero qué maravilloso que la gente pueda ver lo que se ha gestado en él, en Dios, lo que es la vida del Espíritu, que te ha dado una identidad nueva, una vida nueva. Esto es algo maravilloso. Yo venía de una vida. Yo un día estaba sentado en una reunión, un culto, y mis padres estaban delante de mí, ahí sentados ellos. Yo estaba atrás para recibir a la gente, pues ya estaba en la obra. Y el Espíritu Santo me dijo allí, acércate a tus padres y pídele perdón. Porque yo ya había pedido a Dios perdón por mis pecados, iba de aquí a allá. Pero en ese momento había algo que hacer. Y yo sentí realmente de parte de Dios. Y me acerqué a ellos, los abracé, uno aquí, otro aquí, y le dije, perdonadme por todo el daño que os hice en mi juventud. Cuánto sufrimiento. Porque, como he dicho antes, había hecho cosas que no estaban bien. Estas son las realidades que nosotros encontramos. Cada uno de los que estamos aquí tenemos una historia. Todos. Una historia, un comienzo de una vida natural. Pero qué maravilloso. Cuando Dios nos brinda la oportunidad de un comienzo espiritual, marcado por su presencia, por su espíritu. Es como decir, tú no has podido hacer nada para cambiar tu vida, no has podido. Lo hemos intentado, no hemos podido. Pero dice, ahora yo voy a hacer esa obra en ti. Yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer y lo mío lo voy a poner en ti. Para que de ti comience a fluir produciendo cambios en ti y cambios a través de ti. Entonces ya ahí entra la otra parte. Vidas que por tu influencia serán cambiadas. Porque el espíritu que habita en ti fluye, como decíamos hace un momento, para alcanzar a otros con la vida que Dios nos ha dado. No me voy a extender más, pero considero de que todo lo que se echó a perder en nuestra vida, Él es el que puede arreglar todo de una manera. Así que yo le invito en esta mañana a que piense por un momento en toda esta palabra de cómo Dios, para hacer lo que Él iba a hacer, comenzó por su espíritu
engendrando. Y yo creo que hoy Dios quiere engendrar en ti algo diferente. Una pasión por Él posible. Engendrar en ti algo que llevas años necesitando y vienes pidiéndoselo a Él. Y hoy Dios te puede hablar, porque su Espíritu Santo está aquí. Y la causa de que Él esté aquí es usted, soy yo. No son estas paredes, somos nosotros. Y ahí es donde Dios quiere llegar. Ahí es donde Dios quiere hacer su obra. Porque no hemos recibido el espíritu del mundo, decíamos, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Amén.